Hay un momento cada mañana que muchas personas mayores conocen demasiado bien. El momento en que abren los ojos, intentan moverse y el cuerpo dice que no, o que todavía no, que necesita tiempo, que las articulaciones están agarrotadas, que la espalda protesta, que los pies tocan el suelo con una rigidez que hace unos años no estaba ahí. Y lo que hace casi todo el mundo en ese momento es lo mismo: resignarse, decirse que es la edad, que esto es lo que toca, que más o menos así van a ser ya las mañanas para siempre. Y hoy vengo a decirte que eso no es verdad, que la rigidez matutina no es inevitable, que no es simplemente lo que le ocurre al cuerpo cuando envejece y ya no hay nada que hacer, que tiene causas concretas, mecanismos específicos, factores que la producen y que cuando se conocen se pueden modificar. Y que lo que hagas hoy, esta tarde, esta noche y mañana por la mañana puede cambiar de forma real y medible la forma en que tu cuerpo se despierta. Esto no es una promesa vacía, es lo que he visto durante 30 años en mi consulta. Personas que llegaban convencidas de que levantarse rígido era su nueva normalidad y que en pocas semanas, con cambios sencillos y bien orientados, volvían a despertarse con un cuerpo que respondía de otra manera. No con el cuerpo de los 40 años, pero sí con uno significativamente más libre, más ágil, más capaz de empezar el día sin esa barrera de dolor y de torpeza que tanto agota y tanto desanima. Pero para entender qué puedes hacer, primero necesitas entender qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo cuando esa rigidez aparece. Porque la rigidez matutina no es una sola cosa. Es el resultado visible de varios procesos que ocurren durante la noche, algunos de los cuales son completamente normales y modificables, y otros son señales de algo que merece atención médica. Y distinguir entre unos y otros es fundamental, porque no es lo mismo tratar una rigidez que viene de la deshidratación articular que una que viene de una artritis inflamatoria activa. Y no es lo mismo una rigidez que dura 5 minutos que una que dura 45. Así que vamos a empezar por el principio, por lo que ocurre dentro de las articulaciones durante las horas de sueño, porque ahí está la clave de todo. Las articulaciones, las de las rodillas, las caderas, los hombros, los tobillos, las vértebras de la columna, están recubiertas por una membrana llamada membrana sinovial. Y esa membrana produce un líquido llamado líquido sinovial que actúa como lubricante, como amortiguador y como sistema de nutrición del cartílago articular. El cartílago, que es el tejido que recubre las superficies articulares y que permite que los huesos se muevan entre sí sin fricción, no tiene vasos sanguíneos propios, se nutre exclusivamente por difusión desde el líquido sinovial, y esa difusión ocurre de forma muy eficiente cuando la articulación se mueve, cuando el movimiento actúa como una bomba que distribuye el líquido sinovial por toda la superficie del cartílago. Durante la noche, cuando dormimos y permanecemos prácticamente inmóviles durante 6, 7 u 8 horas, ese sistema de bomba se detiene, el movimiento cesa, el líquido sinovial deja de circular de forma dinámica por la articulación. Y en ese reposo prolongado ocurren varias cosas. La viscosidad del líquido sinovial aumenta, se vuelve más espeso. Los tejidos blandos que rodean la articulación, los tendones, los ligamentos, la cápsula articular, se contraen ligeramente por el enfriamiento y el reposo. Y el espacio articular puede reducirse un poco porque la compresión gravitacional que durante el día mantiene las superficies articulares separadas desaparece cuando estamos tumbados en posiciones que pueden generar pequeñas comprensiones localizadas. El resultado de todo esto, cuando nos despertamos y empezamos a movernos, es esa sensación característica de rigidez, de resistencia al movimiento,
de articulaciones que chirrían y que necesitan tiempo para calentarse. En la mayoría de los casos, esta rigidez dura entre 5 y 15 minutos. Es el tiempo que necesita el cuerpo para redistribuir el líquido sinovial, para que los tejidos blandos recuperen su temperatura y su elasticidad, para que el sistema articular vuelva a funcionar con la fluidez que tendrá durante el resto del día. Y esta rigidez de 5 a 15 minutos es normal, es fisiológica. Le ocurre en mayor o menor medida a prácticamente todo el mundo a partir de los 50 o 60 años. No es una señal de enfermedad, es simplemente el cuerpo tardando un poco más de lo que tardaba a los 30 en arrancar por las mañanas. Pero entonces, si algo de esto es normal, ¿por qué digo que no hay que resignarse? ¿Por qué digo que se puede cambiar? Porque aunque cierto grado de rigidez matutina sea normal, la intensidad, la duración y el impacto sobre la calidad de vida de esa rigidez dependen enormemente de factores que sí se pueden modificar. Y la diferencia entre una rigidez leve que se resuelve en 5 minutos y una rigidez intensa que dura 40 minutos y que hace que levantarse de la cama sea una experiencia dolorosa y agotadora, esa diferencia en la mayoría de los casos no la determina la edad, la determinan los hábitos, la hidratación, la alimentación, la actividad física, la postura durante el sueño, el estado de los tejidos que rodean las articulaciones y, en algunos casos, factores médicos específicos que están agravando una situación que de otra forma sería manejable. Así que vamos a ir por partes. Vamos a hablar de todos los factores que determinan la rigidez matutina y de exactamente qué puedes hacer con cada uno de ellos. El primer factor, y el que más frecuentemente se infravalora, es la deshidratación. El líquido sinovial es el lubricante natural de las articulaciones que mencioné antes. Está compuesto en un 80% de agua. Y cuando el cuerpo está deshidratado, ese líquido se reduce en cantidad y aumenta en viscosidad. La articulación tiene menos lubricante. El lubricante que tiene es más espeso. Y el resultado es más fricción, más resistencia al movimiento, más rigidez. Y el problema es que durante la noche el cuerpo pierde agua. A través de la respiración, a través de la transpiración, incluso a través de la piel. En 6 u 8 horas de sueño, una persona puede perder entre 400 y 600 mililitros de agua sin haber bebido nada. Llega a la mañana ya en un estado de deshidratación leve. Y si además la última vez que bebió agua fue a las 6 o las 7 de la tarde del día anterior porque tiene miedo de levantarse al baño durante la noche, esa deshidratación puede ser bastante más que leve. ¿Qué significa esto para la rigidez matutina? Que cada mañana, cuando el cuerpo necesita más que nunca que el líquido sinovial esté en condiciones óptimas para lubricar las articulaciones que van a empezar a moverse, ese líquido está en su peor estado del día. Más escaso, más espeso, menos eficiente. Y eso amplifica la rigidez. La solución más sencilla del mundo: un vaso de agua en la mesilla de noche. Nada más despertarse, antes de levantarse, antes de hacer cualquier otra cosa, beberse ese vaso de agua. No tiene que ser 1 litro. Un vaso de 200 a 300 mililitros es suficiente para empezar a revertir la deshidratación nocturna y para que el líquido sinovial empiece a rehidratarse. Y el impacto de este gesto tan pequeño sobre la rigidez matutina puede notarse en días, no en semanas, en días. Y durante el día, la hidratación constante es fundamental para mantener el líquido sinovial en condiciones. El cuerpo necesita agua disponible de forma continua para mantener ese lubricante articular en buen estado. Y la cantidad mínima recomendable para una persona mayor, como ya hemos comentado en otras ocasiones, es de entre 6 y 8 vasos al día, sin esperar a tener sed, porque el mecanismo de la sed en personas mayores no es fiable. El segundo factor
que determina la intensidad de la rigidez matutina es la temperatura. Y este es uno que muchas personas experimentan, pero que pocas comprenden en su mecanismo real. Las articulaciones funcionan mejor a una temperatura óptima. Las reacciones bioquímicas que producen el líquido sinovial, que mantienen la elasticidad de los tejidos blandos y que regulan el metabolismo del cartílago, ocurren de forma más eficiente cuando la temperatura articular es adecuada. Y durante la noche, cuando el cuerpo está en reposo y la temperatura ambiente puede bajar, las articulaciones se enfrían. Y ese enfriamiento aumenta la viscosidad del líquido sinovial y reduce la elasticidad de los tejidos blandos, lo que se traduce directamente en más rigidez al despertar. Por eso, la rigidez matutina empeora en invierno. Por eso las personas que duermen en habitaciones muy frías se despiertan más agarrotadas. Y por eso la ducha caliente de la mañana, aunque a veces parezca un lujo, es en realidad una de las formas más efectivas de aliviar rápidamente la rigidez articular. El calor aumenta el flujo sanguíneo a los tejidos articulares, mejora la producción y la fluidez del líquido sinovial, relaja la musculatura periarticular y permite que las articulaciones alcancen más rápidamente su temperatura de funcionamiento óptima. Si tienes rigidez matutina intensa, considera trasladar la ducha al principio del día en lugar de al final, y que esa ducha sea con agua bien caliente, especialmente orientada hacia las zonas más rígidas, la espalda, las caderas, los hombros. 5 minutos de agua caliente sobre las articulaciones más afectadas puede reducir de forma muy significativa el tiempo que tarda la rigidez en resolverse. Otra estrategia relacionada con la temperatura es el uso de ropa de cama adecuada. Asegurarse de que las articulaciones que más sufren la rigidez matutina estén bien cubiertas durante la noche. Una rodillera térmica ligera para quien tiene rigidez severa en las rodillas, un manguito térmico para el hombro o simplemente asegurarse de que la habitación no esté demasiado fría y de que las mantas cubran bien todo el cuerpo, especialmente las extremidades. El tercer factor, y este es el que más sorprende a mis pacientes cuando se lo explico, es la postura durante el sueño. La forma en que dormimos tiene un impacto enorme sobre cómo de rígidos amanecemos. Y la mayoría de las personas no han pensado nunca en esto porque la postura para dormir es algo que hacemos de forma completamente automática, sin conciencia, siguiendo los patrones que hemos desarrollado a lo largo de décadas. Hay posiciones para dormir que son francamente problemáticas para ciertos grupos musculares y articulares. Dormir de lado con las rodillas muy dobladas en posición fetal, por ejemplo, puede generar un acortamiento de los músculos flexores de la cadera, del psoas y del recto femoral, que cuando llevan 6 u 8 horas en esa posición contraída, presentan una rigidez y una resistencia al estiramiento muy significativa por las mañanas. Muchas personas que duermen habitualmente en posición fetal, con las piernas muy encogidas, se despiertan con una rigidez de cadera y de zona lumbar que creen que es artrosis, cuando en realidad es en gran parte consecuencia de esa postura, mantenida durante toda la noche. Dormir boca abajo es particularmente problemático para el cuello y para la zona lumbar. Mantener el cuello girado hacia un lado durante horas genera una contractura cervical que produce rigidez y dolor matutino en la zona del cuello y los hombros. Y la hiperextensión lumbar que a veces se produce en la postura boca abajo puede agravar la rigidez en esa zona. La postura más recomendable para la salud articular en personas mayores es dormir de lado, con la columna en posición neutra, es decir,
sin estar ni hiperflexionada ni hiperextendida, con las rodillas ligeramente dobladas, pero no completamente encogidas, y con una almohada entre las rodillas que evite que la pierna de arriba caiga hacia adelante y genere una rotación de la cadera que puede ser problemática para la articulación sacroilíaca y para la zona lumbar. La posición boca arriba también puede ser adecuada para muchas personas, especialmente si se coloca una almohada debajo de las rodillas para mantenerlas ligeramente flexionadas y reducir la tensión sobre la zona lumbar. En esta posición, la columna puede descansar en su curvatura natural sin estar sometida a presiones asimétricas. Y la almohada. La altura y la firmeza de la almohada para la cabeza tienen un impacto directo sobre la rigidez cervical matutina. Una almohada demasiado alta mantiene el cuello en flexión durante horas. Una demasiado baja lo mantiene en extensión. La almohada ideal debería mantener la cabeza y el cuello en continuidad natural con la columna sin forzar ninguna curvatura extrema. Y para personas que duermen de lado, esa almohada debería ser lo suficientemente alta como para rellenar el espacio entre el hombro y la cabeza, que es más grande que el que existe cuando se duerme boca arriba. Cuarto factor, la inflamación crónica de bajo grado. Ya hablamos en otras conversaciones de la inflamación crónica y de su papel en la salud cardiovascular, en la salud cognitiva, en la salud muscular, pero su papel en la rigidez matutina es igualmente importante y igualmente ignorado. La inflamación crónica afecta directamente a la membrana sinovial. Esa membrana inflamada produce un líquido sinovial de menor calidad, con más células inflamatorias y menos eficiente como lubricante. Y los tejidos blandos periarticulares, los tendones y los ligamentos, que ya hemos dicho que se contraen durante el reposo nocturno, están aún más contraídos y más rígidos cuando hay inflamación activa en ellos. Y la inflamación crónica se alimenta precisamente de los hábitos que más frecuentes son en personas mayores sedentarias. La mala alimentación, especialmente la rica en azúcares refinados y en grasas saturadas. El exceso de peso que sobrecarga las articulaciones de forma mecánica y que además genera inflamación a través del tejido adiposo visceral. La falta de actividad física, que no solo debilita los músculos que sostienen las articulaciones, sino que también promueve la inflamación sistémica. El estrés crónico, que eleva el cortisol y que tiene efectos proinflamatorios bien documentados, y el sueño insuficiente o de mala calidad, que como sabemos es un modulador fundamental de los procesos inflamatorios. Todo lo que reduce la inflamación crónica reduce la rigidez matutina. La dieta mediterránea antiinflamatoria, el ejercicio regular de intensidad moderada, el control del peso, la gestión del estrés, el sueño de calidad y ciertos alimentos con propiedades antiinflamatorias especialmente potentes que ya mencionaré con detalle más adelante. Pero ahora quiero detenerme en algo importante, en algo que distingue la rigidez matutina fisiológica, la normal que hemos descrito, de la rigidez matutina patológica que requiere atención médica urgente. Hay un criterio que los médicos usamos para distinguir entre ambas y que es extraordinariamente sencillo y poderoso: la duración. La rigidez matutina, que dura menos de 30 minutos y que se resuelve con el movimiento, es en la gran mayoría de los casos de naturaleza mecánica o degenerativa. Es la rigidez de la artrosis, de los tejidos que han acumulado años de uso, de las articulaciones que necesitan calentarse, y aunque puede ser incómoda e impactante en la calidad de vida, no es una señal de alarma grave en sí misma. La rigidez matutina, que dura más de 45 minutos, especialmente si es generalizada, si afecta a múltiples articulaciones al mismo tiempo, si se acompaña de sensación de enfermedad general, de fatiga intensa o de hinchazón articular visible, esa rigidez es una señal de alarma.
una señal que puede indicar la presencia de una enfermedad inflamatoria articular, como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante o la polimialgia reumática. Y estas enfermedades, que pueden debutar en personas mayores de 60 y 70 años en muchos casos, necesitan diagnóstico y tratamiento específico. No mejorarán solo con cambios de hábitos. Necesitan la atención de un especialista, un reumatólogo y en muchos casos medicación específica. La polimialgia reumática merece mención especial porque es una de las enfermedades inflamatorias más comunes en personas mayores de 60 años y es frecuentemente subdiagnosticada. Se manifiesta con una rigidez matutina muy intensa, especialmente en los hombros, el cuello y las caderas, que dura más de 45 minutos, que puede ser tan severa que la persona tiene dificultad para levantarse de la cama o para levantar los brazos por encima de la cabeza. Se acompaña generalmente de fatiga, de pérdida de peso involuntaria y de malestar general, y responde de forma muy característica y muy rápida al tratamiento con corticosteroides a dosis bajas. Si tu rigidez matutina dura más de 45 minutos de forma consistente, si afecta a múltiples zonas del cuerpo simultáneamente y si se acompaña de alguno de los síntomas que he descrito, habla con tu médico. Pide que te haga una analítica que incluya marcadores de inflamación como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y el factor reumatoide. Esos análisis pueden revelar si hay una enfermedad inflamatoria activa que necesita tratamiento y que es la causa real de esa rigidez que has estado atribuyendo simplemente a la edad. Y ahora, habiendo establecido ese punto de seguridad importante, volvamos a la rigidez mecánica a la que sí responde a los cambios de hábitos. Y hablemos de algo que quiero que empieces a hacer hoy mismo, antes de que acabe el día, antes de que llegue la noche, antes de que mañana por la mañana tu cuerpo vuelva a decirte que todavía no. Hay una rutina de ejercicios específicos para hacer en la cama, en los primeros minutos después de despertarse y antes de levantarse, que tiene un impacto transformador sobre la rigidez matutina. No son ejercicios difíciles, no son ejercicios que requieren fuerza ni agilidad especial. Son movimientos suaves, lentos, progresivos, diseñados para despertar las articulaciones de forma gradual antes de pedirles que soporten el peso del cuerpo. Para distribuir el líquido sinovial por las superficies articulares antes de que empiecen a trabajar. Para calentar y estirar los tejidos blandos antes de que sean sometidos a tensión. El primer ejercicio es la movilización de tobillos. Mientras todavía estás tumbado en la cama con las piernas extendidas, empieza a mover los tobillos. Primero hacia arriba y hacia abajo, llevando la punta del pie hacia la espinilla y luego alejándola 10 repeticiones de cada movimiento. Luego gira los tobillos en círculos 5 veces en el sentido de las agujas del reloj y 5 en el sentido contrario. Este movimiento tan simple activa la circulación en las piernas, que durante la noche ha estado más lenta y empieza a distribuir el líquido sinovial en los tobillos antes de que tengan que soportar el peso del cuerpo al levantarte. El segundo ejercicio es la flexión y extensión de rodillas. Dobla una rodilla llevando el talón hacia los glúteos y luego extiéndela de nuevo, 5 veces con cada pierna, despacio, sin forzar, sintiendo cómo la articulación va respondiendo, cómo va soltándose, cómo el movimiento se hace más fluido en cada repetición. Este ejercicio activa el líquido sinovial de la rodilla y empieza a calentar el cuádriceps y los isquiotibiales. El tercer ejercicio es la rotación de caderas. Tumbado boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en la cama, deja caer ambas rodillas juntas hacia un lado, lentamente, hasta donde lleguen sin forzar. Mantén 3 segundos. Luego llévalas al centro y después hacia el otro lado, 5 veces hacia cada lado.
Este movimiento moviliza las articulaciones de la cadera y las articulaciones sacroilíacas, que son las que unen la pelvis con el sacro y que en muchas personas mayores son una fuente importante de rigidez y de dolor matutino en la zona lumbar baja. El cuarto ejercicio es el puente de cadera. Desde la misma posición, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en la cama, presiona suavemente los pies contra el colchón y eleva ligeramente las caderas. No hace falta elevarlas mucho. Con 5 o 10 centímetros es suficiente. Mantén 3 segundos y baja lentamente. 5 repeticiones. Este ejercicio activa los glúteos y los músculos extensores de la columna que llevan horas en reposo y que cuando se activan antes de levantarse reducen significativamente la sensación de bloqueo lumbar al incorporarse. El quinto ejercicio es el giro de cuello. Tumbado o sentado en el borde de la cama, mueve el cuello muy lentamente, llevando la barbilla hacia el pecho y luego volviendo al centro. Luego inclina la cabeza hacia un lado, como intentando llevar la oreja al hombro, vuelve al centro e inclina hacia el otro lado. Y finalmente gira muy lentamente el cuello hacia la derecha hasta donde llegue sin forzar, vuelve al centro y gira hacia la izquierda. Todo esto muy despacio, sin movimientos bruscos, sintiendo los tejidos que se van soltando. La rigidez cervical matutina es una de las más invalidantes porque afecta directamente a cómo arrancamos el día, a la sensación de estar alerta y en control de nuestro cuerpo. Movilizar el cuello antes de levantarse puede hacer una diferencia enorme en cómo se siente el resto del cuerpo. Y el sexto y último ejercicio de esta secuencia matutina es la rotación de hombros. Sentado en el borde de la cama, haz círculos lentos con los hombros. Primero hacia atrás, 5 círculos. Luego hacia adelante, 5 círculos. Y luego sube los hombros hacia las orejas. Manténlos un momento tensos y suéltalos 3 veces. Este ejercicio libera la tensión acumulada en los músculos del trapecio y del manguito rotador, que son los que más sufren la contractura durante el sueño y los que más contribuyen a esa sensación de tener los hombros pegados y dolorosos al despertar. Toda esta secuencia, los 6 ejercicios seguidos, requiere entre 5 y 7 minutos. 5 a 7 minutos antes de levantarte, invertidos en preparar el cuerpo para el día, en lugar de atacarlo de golpe con la demanda de ponerte en pie y empezar a moverte sin calentamiento previo. El impacto de esos 5 a 7 minutos sobre la rigidez matutina puede ser transformador. Y lo digo no como teoría, sino como resultado de haberlo recomendado a cientos de pacientes que me han contado visita tras visita que esa pequeña rutina cambió la forma en que viven sus mañanas. Ahora quiero que te detengas un momento, porque quiero preguntarte algo importante. ¿En qué parte del cuerpo sientes la rigidez matutina con más intensidad? ¿En las rodillas? ¿En la espalda? ¿En las manos y los dedos? ¿En las caderas? ¿En el cuello? ¿O en todo a la vez? La respuesta a esa pregunta no es solo relevante para saber qué ejercicios priorizar. Es también una pista diagnóstica importante, porque la distribución de la rigidez matutina nos habla del origen del problema. Y entender el origen es fundamental para abordarlo correctamente. La rigidez que se concentra en las rodillas y que empeora al bajar escaleras o al levantarse de sillas bajas, habla típicamente de artrosis femorotibial, es decir, del desgaste del cartílago en la articulación de la rodilla. Y el manejo de la artrosis de rodilla tiene estrategias específicas que van mucho más allá de los ejercicios matutinos generales. La rigidez que se concentra en la zona lumbar baja y en las caderas, especialmente cuando se acompaña de dolor que se irradia hacia los glúteos o hacia la cara posterior del muslo, puede hablar de artrosis lumbar, de estrechamiento del canal espinal o de problemas acroilíacos, y en personas mayores, especialmente en mujeres después de la menopausia,
puede ser también una manifestación de osteoporosis severa con microfracturas vertebrales. La rigidez que se concentra en los dedos de las manos, con dedos que aparecen visiblemente hinchados por las mañanas y que tardan más de 30 minutos en resolverse, es una señal que merece especial atención. Puede ser artrosis de las articulaciones de los dedos, que es muy frecuente especialmente en mujeres mayores, pero también puede ser artritis reumatoide, que tienen los dedos de las manos uno de sus blancos más frecuentes, y la diferencia entre una y otra tiene implicaciones terapéuticas muy importantes. La rigidez que afecta al cuello y que se acompaña de hormigueos o de sensación de corriente eléctrica en los brazos o en las manos puede hablar de espondilosis cervical con compromiso radicular, es decir, de cambios degenerativos en las vértebras cervicales que están afectando a las raíces de los nervios que salen hacia los brazos. Esto también requiere evaluación médica específica, posiblemente con una resonancia magnética cervical, y la rigidez generalizada que afecta a múltiples zonas simultáneamente sin un patrón claro, combinada con sensación de cansancio crónico, puede ser, además de la polimialgia reumática que ya mencioné, un síntoma de hipotiroidismo, de anemia crónica o de otras condiciones sistémicas que cuando se tratan producen una mejoría muy marcada de la rigidez y del bienestar general. El mensaje que quiero que te lleves de este recorrido diagnóstico es que la rigidez matutina, aunque tenga causas comunes y manejables en la mayoría de los casos, merece ser evaluada por un médico si es intensa, si es prolongada, si está empeorando o si se acompaña de otros síntomas. No para que te receten pastillas necesariamente, sino para saber exactamente de qué estamos hablando. Para poder actuar sobre la causa correcta en lugar de tratar el síntoma a ciegas, ahora quiero hablar de algo que en mi experiencia tiene uno de los impactos más grandes y más rápidos sobre la rigidez matutina, y es algo que la mayoría de mis pacientes no esperan cuando lo menciono. Se trata de la alimentación, y más concretamente de cómo ciertos alimentos que consumimos habitualmente están alimentando la inflamación que produce esa rigidez. Ya hablamos de la inflamación crónica, pero quiero ser muy concreto sobre qué alimentos la promueven y cuáles la frenan, porque en el contexto de la rigidez matutina esta información es de aplicación inmediata. Los alimentos que más promueven la inflamación articular y que más contribuyen a la rigidez matutina son los azúcares refinados y los productos que los contienen. Bollería, galletas, refrescos, zumos industriales, cereales de desayuno azucarados. El azúcar refinado promueve la inflamación a través de varios mecanismos, entre ellos el aumento de los productos de glicación avanzada, que son compuestos que se forman cuando el azúcar se une a proteínas y que dañan directamente los tejidos articulares, incluyendo el cartílago, las grasas trans y las grasas omega 6 en exceso, presentes en los aceites vegetales refinados, en la margarina y en muchos productos procesados, tienen efectos proinflamatorios bien documentados sobre las articulaciones, y las carnes rojas procesadas, los embutidos, el bacon, la carne envasada, contienen compuestos que promueven la inflamación sistémica y que en estudios específicos se han asociado con mayor rigidez y dolor articular. Por el contrario, los alimentos que tienen propiedades antiinflamatorias potentes y que cuando se incorporan regularmente a la dieta pueden reducir de forma medible la rigidez matutina en pocas semanas son los siguientes. El aceite de oliva virgen extra, cuya riqueza en oleocantal, un compuesto con propiedades antiinflamatorias similares al ibuprofeno, lo convierte en uno de los alimentos antiinflamatorios más potentes de la dieta mediterránea. Los pescados azules ricos en omega 3, el salmón, las sardinas, la caballa, el atún, cuyo omega 3 inhibe directamente las vías inflamatorias que producen dolor e hinchazón articular. Los frutos rojos
especialmente los arándanos y las fresas, ricos en antocianinas con propiedades antiinflamatorias. El jengibre y la cúrcuma, dos especias con una evidencia científica creciente sobre su capacidad de reducir la inflamación articular cuando se consumen de forma regular y en cantidades suficientes. Y las nueces, ricas en omega 3 de origen vegetal y en antioxidantes. Hay algo específico sobre la cúrcuma que quiero mencionar porque cada vez que la recomiendo en consulta recibo la misma pregunta: ¿cuánta cúrcuma tengo que tomar para notar algo? La respuesta es que la curcumina, el compuesto activo de la cúrcuma, tiene una biodisponibilidad relativamente baja cuando se consume sola, es decir, el cuerpo la absorbe con dificultad. Pero hay dos formas de aumentar enormemente su absorción. La primera es combinarla con pimienta negra. La piperina, el compuesto activo de la pimienta negra, aumenta la absorción de la curcumina hasta en un 1000%. No es un error tipográfico, 1000%. Una cucharadita de cúrcuma con una pizca de pimienta negra añadidas al guiso, a la sopa, al arroz, tiene un efecto antiinflamatorio real que una cucharadita de cúrcuma sola no puede replicar. Y la segunda forma es combinarla con grasas saludables como el aceite de oliva, porque la curcumina es liposoluble y se absorbe mejor en presencia de grasas. Hay también una sustancia que quiero mencionar en el contexto de la salud articular y que tiene una evidencia científica cada vez más sólida: el colágeno. El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano y es el componente estructural principal del cartílago articular. A partir de los 40 años, la producción natural de colágeno empieza a disminuir y esa disminución contribuye al deterioro progresivo del cartílago que caracteriza a la artrosis. La suplementación con colágeno hidrolizado, que es colágeno procesado en fragmentos pequeños que el cuerpo puede absorber con facilidad, tiene una evidencia creciente en estudios clínicos sobre su capacidad de reducir el dolor articular y mejorar la función articular en personas con artrosis. No es un remedio milagroso y los resultados individuales varían, pero para muchas personas es una herramienta complementaria útil. Y la vitamina C es fundamental para la síntesis de colágeno por parte del cuerpo porque actúa como cofactor imprescindible en ese proceso. Sin suficiente vitamina C, el cuerpo no puede fabricar colágeno de forma eficiente aunque tenga los aminoácidos necesarios para hacerlo. Y llegamos ahora al momento que quería guardarte, al momento que he estado preparando desde el principio, a algo que sé que va a cambiar la forma en que entiendes la rigidez matutina. Algo que une la biología con algo mucho más profundo. Algo que cuando lo escuchas parece simple, pero que tiene una complejidad y una elegancia que me sigue maravillando después de décadas de medicina. Se trata del ritmo circadiano de la inflamación. Y es uno de los hallazgos más fascinantes de la cronobiología médica de los últimos años. El cuerpo humano no es igual durante todo el día. Los procesos biológicos, incluyendo los procesos inflamatorios, siguen ritmos de aproximadamente 24 horas que los científicos llaman ritmos circadianos. Y la inflamación articular tiene su propio ritmo circadiano muy marcado. La producción de citocinas proinflamatorias, esas moléculas que producen inflamación en los tejidos articulares, alcanza su pico durante las primeras horas de la madrugada y en las primeras horas de la mañana. Es el momento del día en que la actividad inflamatoria en las articulaciones está en su punto más alto. Y ese pico de inflamación nocturna es precisamente una de las razones por las que la rigidez articular matutina existe y es más severa al despertar que en cualquier otro momento del día. ¿Por qué el cuerpo programa el pico inflamatorio articular
en las madrugadas. Los investigadores creen que es una adaptación evolutiva relacionada con el cortisol. El cortisol es una hormona antiinflamatoria y sus niveles también siguen un ritmo circadiano con su pico en las primeras horas de la mañana, precisamente diseñado para contrarrestar ese pico de inflamación nocturna y para preparar al cuerpo para la actividad del día. En personas jóvenes y sanas, ese pico de cortisol matutino es suficiente para contrarrestar la inflamación y la rigidez se resuelve rápidamente. En personas mayores, la respuesta del cortisol es más atenuada y el proceso tarda más. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Varias cosas muy importantes. La primera es que ciertos medicamentos antiinflamatorios o analgésicos que se toman para el dolor articular son más eficaces si se toman en determinados momentos del día siguiendo ese ritmo circadiano de la inflamación. Es algo que los especialistas en cronofarmacología estudian con mucho interés y que tiene implicaciones reales para cómo se dosifican ciertos medicamentos. Si tomas medicación para el dolor articular, habla con tu médico sobre si el momento en que la tomas está optimizado en relación con este ritmo. La segunda implicación práctica es que ciertos hábitos que mejoran la regulación circadiana del cuerpo tienen un efecto directo sobre la rigidez matutina. La exposición a la luz natural por la mañana, por ejemplo, es uno de los sincronizadores más potentes del ritmo circadiano. Cuando salimos al exterior o nos exponemos a luz brillante en las primeras horas de la mañana, estamos dando al reloj biológico interno la señal que necesita para sincronizarse correctamente. Y cuando el ritmo circadiano está bien sincronizado, el pico de cortisol matutino es más predecible y más efectivo para contrarrestar la inflamación. Y la tercera implicación es sobre el sueño. Un sueño de buena calidad, con las fases de sueño profundo completas y sin interrupciones frecuentes, es fundamental para la regulación correcta de los ritmos circadianos y, por tanto, para el control de esa inflamación articular nocturna. Cuando el sueño es fragmentado, cuando hay muchos despertares nocturnos, cuando el sueño profundo es insuficiente, la regulación circadiana de la inflamación se altera y la rigidez matutina empeora. Esto nos lleva a algo que muchas personas no asocian con la rigidez articular, pero que tiene una relación directa y documentada: la calidad del colchón y de la almohada. El colchón sobre el que dormimos determina en gran medida la calidad del sueño y la postura que adoptamos durante la noche. Un colchón demasiado blando no proporciona suficiente soporte a la columna, que adopta curvatura inadecuadas durante el sueño que generan contracturas y rigidez matutina. Un colchón demasiado duro puede generar puntos de presión sobre las prominencias óseas, caderas, hombros, tobillos, que también interrumpen el sueño y contribuyen a la rigidez. El colchón ideal para una persona mayor con rigidez matutina es un colchón de firmeza media o media alta que proporcione soporte a la columna manteniendo sus curvaturas naturales sin hundirla ni mantenerla en una superficie excesivamente rígida, y que se adapte suficientemente al contorno del cuerpo para distribuir la presión de forma uniforme sin crear puntos de presión concentrada. Si llevas muchos años durmiendo en el mismo colchón, si tiene más de 8 o 10 años, si nota hundimientos o irregularidades en su superficie, si te despiertas por las mañanas con más dolor que cuando te acostaste, puede ser el momento de revisar si el colchón está contribuyendo al problema. No es la solución mágica a la rigidez matutina, pero puede ser un factor que está empeorando una situación que de otra forma sería más manejable. Y ahora quiero hablar de algo que muy pocas personas asociarían
con la rigidez matutina, pero que en mi experiencia clínica tiene un impacto enorme sobre ella. Se trata del estado emocional, del estrés, de la ansiedad y de cómo el estado mental con el que nos vamos a dormir y con el que nos despertamos influye directamente sobre la experiencia de rigidez e incomodidad física matutina. El cerebro y el cuerpo no son sistemas separados, son un continuo, y la experiencia del dolor y de la rigidez no es solo un fenómeno periférico, no es solo lo que ocurre en la articulación de la rodilla o en la vértebra lumbar, es también un fenómeno central modulado por el cerebro, influido por el estado emocional, por la atención, por las expectativas y por el significado que le damos a lo que sentimos. Las personas que se van a dormir con un nivel alto de estrés o de ansiedad presentan niveles más altos de citocinas inflamatorias durante la noche. Su sistema nervioso simpático, el del estrés, permanece más activo durante el sueño de lo que debería. Y cuando se despiertan, esa activación simpática persistente amplifica la percepción del dolor y de la rigidez. Lo que objetivamente podría ser una rigidez de intensidad moderada se experimenta subjetivamente como más severa, más limitante, más dolorosa. Y hay algo más. Las personas que se despiertan anticipando la rigidez, que abren los ojos ya temiendo lo que va a pasar cuando intenten moverse, que tienen una relación de miedo con sus mañanas, experimentan esa rigidez de forma más intensa que las personas que se despiertan con una actitud más neutral o más esperanzadora. No porque el miedo cree la rigidez, sino porque el miedo amplifica la percepción de la rigidez que ya existe. Y esa amplificación puede ser la diferencia entre una rigidez manejable y una que paraliza el comienzo del día. La gestión del estado emocional antes de dormir, a la que he hecho referencia en otras conversaciones, es relevante también para la rigidez matutina. Una mente más tranquila produce un sueño más profundo, que produce una regulación inflamatoria mejor, que produce menos rigidez, y un despertar con una actitud más positiva, con la intención de hacer la rutina de movilización que hemos descrito, en lugar de un despertar temeroso y resignado, produce una experiencia subjetiva de la rigidez significativamente mejor, aunque la rigidez objetiva sea la misma. Esto no es psicología barata, es neurociencia. Es la modulación descendente del dolor, un mecanismo bien documentado por el que el cerebro puede amplificar o atenuar las señales de dolor que vienen del cuerpo en función del estado emocional, las expectativas y el contexto. Y llegamos por fin a lo que prometí al principio, a la revelación que guardé para el final, a algo que cambia completamente la perspectiva sobre la rigidez matutina para las personas que han llegado hasta aquí. Durante años, la medicina convencional trató la rigidez matutina principalmente como un problema articular, como algo que ocurría en las articulaciones y que se manejaba con medicamentos para la articulación, con fisioterapia y con reposo. Y aunque ese enfoque tenía y tiene su valor, ignoraba algo fundamental. Ignoraba que las articulaciones no son estructuras aisladas, son parte de un sistema que incluye los músculos que las mueven y las estabilizan, los tendones y ligamentos que las unen, el sistema nervioso que las controla, el sistema circulatorio que las nutre, el sistema inmune que regula su inflamación y el sistema endocrino que con sus hormonas modula todos los procesos anteriores. Y hay una hormona en particular que rara vez se menciona en el contexto de la rigidez articular, pero que tiene un impacto enorme sobre ella, que quiero que conozcas. Se llama relaxina. La relaxina es una hormona que en las mujeres se produce principalmente durante el embarazo, donde su función es relajar los ligamentos de la pelvis para facilitar el parto. Pero la relaxina también se produce en pequeñas cantidades en personas no embarazadas
tanto en mujeres como en hombres, y tiene efectos sobre la elasticidad de los tejidos conectivos, incluyendo los ligamentos y la cápsula articular. Los niveles de relaxina disminuyen con la edad y esa disminución contribuye a que los tejidos conectivos que rodean las articulaciones sean progresivamente más rígidos y menos elásticos, lo que amplifica la rigidez matutina. Esta es una de las razones por las que ciertas terapias hormonales de reemplazo en mujeres posmenopáusicas pueden tener un efecto positivo inesperado sobre la rigidez articular. No solo porque los estrógenos tienen efectos antiinflamatorios directos, sino también porque pueden modular los niveles de relaxina. No te cuento esto para que vayas mañana a pedir hormonas. Te lo cuento porque ilustra algo más amplio y más importante. Que la rigidez matutina tiene raíces en la biología hormonal del envejecimiento que van más allá de lo que se ve en una radiografía o en un análisis estándar, y que cuando la rigidez es severa y persistente y no responde bien a los cambios de hábitos que hemos descrito, una evaluación hormonal completa que incluya no solo las hormonas sexuales, sino también la hormona tiroidea, el cortisol y la hormona del crecimiento, puede revelar desequilibrios tratables que están contribuyendo al problema. El hipotiroidismo, que ya hemos mencionado en el contexto de la movilidad, produce rigidez muscular y articular como uno de sus síntomas más frecuentes y más subestimados. Muchas personas mayores con rigidez matutina intensa que no responde a ninguna intervención habitual tienen un hipotiroidismo que nadie ha detectado porque sus síntomas son inespecíficos y se confunden con el envejecimiento normal. Un análisis de TSH puede cambiar radicalmente la situación en pocas semanas si el hipotiroidismo se confirma y se trata. Y el déficit de vitamina D del que hemos hablado en el contexto de la fuerza muscular también produce rigidez y dolor musculoesquelético difuso que puede confundirse con artrosis o con fibromialgia, pero que en realidad es consecuencia de ese déficit vitamínico y que responde muy bien a la suplementación adecuada. Así que, si tu rigidez matutina es intensa, si lleva meses o años sin mejorar, si no responde a los cambios de hábitos que hemos descrito, pide a tu médico una evaluación completa que incluya función tiroidea y vitamina D. Esos dos análisis baratos y sencillos pueden revelar la causa subyacente de un problema que has estado tratando como si fuera simplemente inevitable. Porque eso es lo que quiero que te lleves hoy por encima de todo. Que la rigidez matutina no es simplemente inevitable, que tiene causas, que esas causas son identificables y que cuando se identifican y se abordan correctamente, la rigidez mejora, no siempre completamente, no siempre de forma dramática, pero sí de forma real, medible, significativa para la calidad de vida. Levantarte mañana por la mañana y que el cuerpo responda un poco mejor que hoy, eso es posible, con el vaso de agua en la mesilla, con los 5 minutos de movilización antes de levantarte, con la ducha caliente, con la cena ligera y temprana, con la revisión de la postura para dormir, con los cambios en la alimentación, con la consulta al médico si la rigidez dura más de lo que debería o se acompaña de señales que merecen atención. Ninguno de estos cambios es heroico. Ninguno requiere un esfuerzo que no estés en condiciones de hacer. Todos están al alcance de la mano. Y juntos, aplicados con constancia y con paciencia, pueden transformar la forma en que empiezas cada día. Pueden devolverte esos primeros minutos de la mañana que ahora se pierden en el dolor y en la rigidez. Pueden hacer que levantarte sea el comienzo de algo, en lugar del obstáculo que hay que superar antes de que empiece el día. Tu cuerpo sabe moverse. Solo necesita un poco más de ayuda para recordarlo cada mañana. Y esa ayuda, hoy, empieza con un vaso de agua en la mesilla de noche.